Bienvenidos a Metamorfoseando, mi podcast sobre desarrollo y crecimiento personal, donde podrás encontrar ideas y recursos para llevar una vida más plena. Hola, buenos días. En el día de hoy cuento con un invitado que puede aportar muchísimo en el ámbito del trabajo y de los negocios. Él se llama Mattia Pantaloni y muchos lo conoceréis por su podcast Desarrollo Profesional, con más de 1060 episodios a sus espaldas, donde comparte muchísima información, consejos, trucos, habilidades para mejorar en el trabajo y la productividad. Mattia es un licenciado en arquitectura, ganador de varios concursos, que un día decidió orientarse al mundo de los negocios y ha pasado de dirigir una cadena en expansión de restauración para dedicarse hoy en día a sus proyectos, entre los que están The Power MBA, su programa Core Skills y su podcast. Bueno, Mattia, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido. Hola Miriam, pues encantado de estar aquí y bueno, algún matiz que tengo que hacer. Hay algunos proyectos que he mencionado que no son míos, que trabajo para esos proyectos, como por ejemplo de Power BI, que no pasa nada, pero la verdad es que aunque no sean míos, yo lo siento como si fueran míos porque soy un poco kamikaze en ese sentido, pero me sentía obligado a hacer el pequeño matiz, que no hay que quitarle crédito a los que realmente han creado encima un proyecto como ese, que es increíble lo que han llegado a hacer en 4 años desde cero. Pero bueno, hola. Bueno, muchas gracias por hacer estos matices y que sí, que siempre vienen bien. Pero te autorizo, por supuesto, para que des la información, lo que me haya dejado en el tintero, que seguramente hayan sido otros cuantos proyectos. Sí, pero no pasa nada, te has quedado con los importantes. Y yo la verdad que tenía muchísimas ganas de compartir este ratito contigo porque tengo que decirte que para mí fuiste una de esas personas con las que yo me inicié un poco en el podcasting. A mí me acompañabas todas las mañanas en mis paseos matutinos, yo me ponía tus episodios y la verdad que me diste como muchísima luz, inspiración y por eso mismo decidí invitarte porque creo que puedes aportar mucho en el terreno del trabajo, de los negocios y más en un mundo como este, ¿no? En un momento cambiante como el que vivimos y por aquí me gustaría empezar de que vamos un poco orientados, pues eso, a las videollamadas, al teletrabajo, todo lo que ha traído la pandemia. ¿Cómo ves tú y cuáles crees que son los retos a enfrentar a partir de ahora, Mattia? Muchas gracias por lo que has dicho. Me alegra que te guste el trabajo que hago, para eso lo hago en gran medida y así sobre todo, pues encima te inspiró para crear un podcast, como también me pasó a mí en su momento, escuchando otros podcasts diferentes. Pues yo creo que si alguien me dice que ha pasado a la acción haciendo algo en concreto, gracias a que escucho mis podcasts, yo eso es que siempre digo que es como, antes decía que era como gasolina para mi motor, ahora digo que es electricidad para mi motor, por un tema, bueno, fricadas mías, pero se agradece muchísimo. Y ya entrando en materia, lo que me estás preguntando, que cómo veo la pandemia con el teletrabajo y todo esto. Es un tema muy amplio, pero por resumírtelo mucho, creo que, y después ya tú me lanzas las preguntas que quieres, creo que lo mejor, dentro de lo malo que ha tenido toda esta situación, por supuesto, creo que lo bueno que ha sucedido a nivel profesional es que nos ha enseñado a muchos en que se puede trabajar en remoto perfectamente, en el que si tienes a las personas adecuadas en el equipo con la responsabilidad suficiente, el trabajo en remoto es perfectamente viable y no se prenden fuegos constantemente porque estemos trabajando a distancia, pero también creo que cuando volvamos a la normalidad, cuando no hayan restricciones de movilidad, cuando no haya posibilidades de contagiarnos como ahora y todo esto, creo que vamos a volver en gran medida a como trabajábamos antes y en una gran mayoría de empresas, y creo que las que más han aprendido de esta situación van a optar probablemente por un modelo un modelo híbrido en el que se podrá compaginar el teletrabajo en ocasiones con la asistencia a la oficina. De hecho, en The Power MBA, donde yo trabajo y llevo todo el área de producto, ya lo estamos haciendo exactamente así. No hay una regla de teletrabajo ni una regla de trabajo presencial, es simplemente cada uno hace lo que quiere. De hecho, la oficina es mucho más pequeña que antes porque está esa flexibilidad absoluta con la que yo, por ejemplo, me siento muy, muy cómodo. Yo he
teletrabajado durante varios años, mejor que teletrabajado, he trabajado desde casa y solo durante varios años y sé lo que se vive es el teletrabajo en modo extremo, que es además de estar en casa todo el día, es no tener compañeros de trabajo, estar tú solo, era un solopreneur que le dicen en inglés, y también he vivido el tener que ir presencialmente a una oficina sí o sí, porque si no tu jefe, pues se quería hacer el guay y no te miraba muy mal, pero un poco mal sí te miraba, ¿sabes? No lo quería admitir, pero realmente le gustaba verte todos los días. He vivido esas dos situaciones y yo me siento muy cómoda con la mezcla. Con la mezcla de decir, pues hoy, por ejemplo, que estamos grabando esto, pues yo no voy a la oficina y trabajo desde casa, porque así, ya que tenía que grabar esta entrevista contigo y lo hago desde donde yo tengo mi setup para grabar, pues ya me quedo, me ahorro el viaje y porque me apetece trabajar desde casa. O, por ejemplo, ayer mismo estaba yo todavía convaleciente de una intoxicación alimentaria que tuve esta semana y pues si quería me podía quedar en casa sin ningún problema y podía ser igual o más productivo. De hecho, yo soy más productivo en casa que en una oficina. Lo que pasa es que la parte social también me hace falta. Entonces, yo creo que, incluso hice una encuesta hace tiempo en LinkedIn y he preguntado a muchísima gente, creo que el modelo híbrido se va a instaurar para quedarse en nuestras vidas. Ahora bien, espero que no caigamos en un modelo híbrido de una vez al mes o 2 veces al mes teletrabajo y el resto presencial, porque eso es prácticamente como decir el trabajo es presencial y punto. Espero que sea híbrido flexible o, por supuesto, en las posiciones, en los puestos y en las empresas que sea posible. Si estás de atención cara al público en una tienda física, lo tienes complicado. Sí, comentabas el tema de la flexibilidad, que yo creo que es una palabra clave en este momento. Y es que yo creo que esta pandemia también ha venido un poco a enseñarnos de que igual el viejo paradigma ya no funciona del todo, volviendo un poco al principio, pues eso, que el mundo es cambiante y que vamos a tener que ser cada vez más flexibles, ¿no? Y cambiar nuestra manera de operar. Y esto que tiene que ver con esa mentalidad profesional que muchas veces tú comentas, ¿no? A la hora de crecer profesionalmente, supongo que aquí entran varios conceptos, pues el tema de la disciplina, a lo mejor, ¿no? El tema, pues eso, de saber adaptarse, de ser flexible. ¿Qué sería para ti una buena mentalidad profesional que nos ayude a crecer en nuestros trabajos? Pregunta muy amplia y que depende del día que te conteste, te puedo hacer algunas variaciones, pero por norma general pienso que la diferencia que suele haber entre gente que pues tiene un trabajo normal y que no hace nada reseñable y que no pasa nada, por cierto, que es lo habitual, respecto a personas que realmente profesionalmente consiguen sus objetivos, cuales sean, y consiguen hacer cosas realmente interesantes y, ¿por qué no?, ganarse muy bien la vida con ello, es un tema de mentalidad. Hay, por supuesto, muchos casos que es un tema de capacidades intelectuales, es que tienen una capacidad para programar que no tienen otras personas, tal, pero en general es un tema de mentalidad, pero casi 100%. Y por lo tanto, hay determinados puntos, por decirlo, de nuestra mentalidad que tenemos que trabajar, porque la mentalidad no es una cosa con la que se nace, es una cosa que yo creo que de nuestra experiencia y de nuestra voluntad pues se va creando. Yo la mentalidad que tengo ahora no es la misma que tenía cuando tenía 18 años, para nada. De hecho, siempre me considero una persona, en aquella época, cuando estaba empezando la universidad, bastante mediocre en el sentido de capacidad de esfuerzo, etcétera, etcétera, que iba, digamos, a lo justo para aprobar en la universidad. Tenía una capacidad para medir lo mínimo necesario para sacar la nota que yo quería sacar en esa asignatura y ya está. Y con el tiempo eso ha ido cambiando y ahora creo que tengo una fuerza de voluntad y una capacidad de esfuerzo muchísimo mayor porque ha cambiado algo en mi cabeza a lo largo de estos años. Han habido determinados clics o cambio de chips que se han producido en mi cabeza que han hecho que haya cambiado mi mentalidad, por ejemplo, respecto a la fuerza de voluntad. Pero si te tengo que decir cosas que cambian, que son relevantes en cuanto a mentalidad, uno diría la forma de afrontar los problemas. Yo siempre digo, en el podcast lo habrás escuchado millones de veces porque me repito muchísimo aposta, en que el cómo afrontamos nosotros los problemas cambia muchísimo la forma en la que los resolvemos o no los resolvemos. Cuando trabajamos, lo que estamos haciendo al final es resolver el problema de un empresario que
por ejemplo, pues necesita que alguien le gestione la contabilidad y no la quiere externalizar, quiere alguien de dentro, pues necesita contratar a una persona que lo haga. Entonces tú, si eres el contable al que fichan, estás resolviendo ese problema. O yo, por ejemplo, trabajo en una empresa que necesita crear nuevos programas formativos de una determinada calidad, etcétera, etcétera. Es difícil encontrar a alguien así. Yo puedo solucionar eso, por lo tanto, yo estoy resolviendo ese problema para la empresa. Entonces, nuestra habilidad o nuestra capacidad de solucionar problemas y de la forma en que los afrontemos dice mucho de nuestra capacidad para rendir en el trabajo, porque todos estamos solucionando problemas, absolutamente todos. Con todo lo que hacemos siempre estamos solucionando un problema, aunque a veces no sea tan tangible o no sea tan directamente relacionado con lo que estamos haciendo, no sea tan intuitivo encontrar cuál es el problema, pero todos estamos resolviendo problemas. Entonces, a mayor capacidad de resolución de problemas, más valor somos capaces de añadir en una empresa, por ejemplo. Ese es uno. Yo creo que la constancia es otra habilidad, otro hábito, otra parte de nuestra mentalidad, no sé cómo llamarlo, pero creo que se entiende perfectamente lo que es fundamental. Y yo esto lamentablemente lo he aprendido con el tiempo a base de leches. Yo siempre he sido el que ha empezado antes muchas cosas que después no me salían, como empezar a tocar la guitarra y nunca llegar a tocarla bien y cosas así, por no ser constante, puedes ponerte excusas de que no tienes un don como no sé qué guitarrista famoso que te gusta, o que resulta que no tienes los dedos tan largos o que lo tienes muy largo, yo qué sé, puedes ponerte mil excusas, pero la realidad es que si eres constante, aunque no vayas a ser un prodigio de la guitarra, puedes llegar a tocar muy bien la guitarra. El podcast, por ejemplo, fue una de las... el podcast me ha enseñado, por ejemplo, eso, que la constancia hace que se puedan construir cosas muy buenas y muy interesantes y que te ayuden, por ejemplo, profesionalmente. Para mí, este podcast que yo hago lo es prácticamente todo, y todo lo que tengo hoy profesionalmente, en cierta medida, viene gracias al podcast y gracias a la constancia de todos los días subir un episodio de lunes a viernes durante 4 años ahora mismo y llevar más de 1060 episodios subidos. Ese es otro punto en cuanto a mentalidad, pero, por ejemplo, otro más que para mí es muy importante y creo que es uno de mis puntos fuertes es la ambición, pero la ambición vista desde una perspectiva buena, que normalmente hablamos de ambición y pensamos que la ambición es algo malo porque lo asociamos a estos tiburones de Wall Street o a estos trepas que con tal de ascender pisan a quien sea. Yo la ambición la veo como un alineamiento entre lo que realmente quieres hacer, esos sueños que tenemos o esas metas, eso que queremos conseguir, y nuestras acciones. En el momento en que eso no está balanceado, en el que quieres mucho pero haces poco, para mí no eres ambicioso, eres un loco soñador, pero que después no pasas a la acción. En el momento en que eso se balancea, para mí eso es realmente ambición. Cuando estás jugando en quiero mucho, quiero hacer cosas interesantes y además estoy pasando a la acción. Para mí es un tema clave de mentalidad, y desde el momento en que aprendí poco a poco a ser más ambicioso y a tener más claro lo que quería, me ha ido yendo mejor, por ejemplo. Y puedo empezar a hablar de muchos puntos más, pero tampoco quiero estar todo el rato hablando solo yo. Sí, la verdad es que has comentado un montón de puntos que podríamos sacar por aquí, un millón de preguntas, ¿no? El tema del talento, la constancia, la ambición, y centrándonos, por ejemplo, un poco en el primero, en el tema del talento, yo creo que aquí, ya que esto es un podcast también de desarrollo personal, yo hablo muchas veces de ese propósito que, bueno, hay gente que ya lo ha descubierto y hay otras muchas personas que no, y que siento que en esta sociedad hay como una tendencia a creer que eso es algo de unos pocos, ¿no? Solamente unos pocos pueden dedicarse a aquello que les apasiona, que les gusta, y no, en realidad todos tenemos unas habilidades, unas destrezas, unos puntos que se nos dan bien. Y yo pensaba también mirándolo un poco, ¿no? Con el tema de qué importante contar con buenos mentores, con buenas personas que te den buenos consejos. Hay momentos de tu vida, puntos de inflexión, pues cuando terminas el instituto, cuando sales de la carrera. A mí me gustaría haber a lo mejor contado con una figura como un Mattia Pantaloni, ¿no? Y que te dijera, oye, pues mira, mi experiencia ha sido esta, que no tiene por qué ser la tuya, pero imaginémonos que eres el Steve Jobs de Stanford en la universidad 2005 dando un discurso, ¿no? A esos universitarios. No me gustaría ser Steve Jobs para no terminar como él, pero bueno.
¿Qué consejos podrías dar tú a todas estas personas que están un poco a lo mejor perdidas o que sienten que no han encontrado todavía su camino o incluso ese miedo que muchas veces no es más miedo a decidir que otra cosa, porque tú en el fondo de ti muchas veces lo sabes, ¿no? Es complicado y de hecho, mira que tengo un podcast donde todos los días doy consejos, pero en ese sentido cada día me gusta darme los consejos a mucha gente a la vez, porque lo que me he dado cuenta es que si alguien no te pide consejo, o mejor dicho, no está en modo no está receptivo respecto a un consejo, no sirve de nada. Yo, de forma natural, me sale con mi equipo, con la gente con la que trabajo, ayudarles pues, en lo que voy contando en el podcast, contárselo a ellos, y porque yo quiero que todos crezcan profesionalmente lo máximo posible. Yo sé que no van a estar el resto de su vida conmigo profesionalmente, que darán un salto a mejor siempre, tarde o temprano, y yo quiero ayudarles en todo ese proceso. Pero me he dado cuenta que intentar dar ese tipo de consejos a gente que no lo quiere, porque está en otro modo en su vida o porque busca otras cosas, no sirve absolutamente de nada. Dicho esto, si tuviera que dar un discurso delante de mucha gente, como en parte lo estoy haciendo ahora, ¿qué consejo podría dar a esas personas? Pues yo creo que es un consejo muy obvio y muy genérico, pero es que creo que una de las habilidades que tenemos el 100% de los seres humanos intrínseca y que más infrautilizamos es el pararnos a pensar. ¿Quieres encontrar qué es lo que hacer en tu vida, cómo desarrollarte personal o profesionalmente? Lo mejor que puedes hacer es pararte a pensar, pero pararte a pensar de verdad, sin móvil, sin ordenador delante. Incluso yo te diría, los mentores y todo esto están bien, pero no sustituyen el que tú te pares a pensar y el decir, oye, ¿qué quiero? Pero no hace falta que te tomes ninguna droga y empieces a volar por las nubes para saber qué quieres, ni te vayas al Himalaya, ni te hagas budista para encontrar sentido a la vida. Es pararte un rato a pensar y decir qué cosas me gustan, qué cosas no me gustan, hacia dónde quiero ir, qué es lo que me gustaría, cuán alcanzable es eso que me gustaría, qué siguientes pasos tendría que dar. Yo realmente es que lo veo súper súper simple. Después puedes tener mentores que en momentos puntuales básicamente te ayuden a acelerar determinados procesos, porque si tú vas a un mentor normalmente, yo no creo que tengas que ir a un mentor para que te solucione la vida y te diga qué camino tienes que seguir. Yo creo que eso lo tienes que encontrar tú. Creo que un mentor es un acelerador. En el momento en que yo ya sé hacia dónde quiero ir y me empiezo a encontrar los primeros problemas que nos los vamos a encontrar, pues un mentor tiene que ser una persona que ya haya pasado por ahí y que de determinadas cosas simplemente te ahorre tiempo porque te ayuda a pensar en una dirección determinada, te ayuda a ganar perspectiva, a ver las cosas de una manera diferente, etcétera, etcétera. Pero yo creo que todos tenemos que pararnos a pensar y decir, lo que estoy haciendo me gusta. Por ejemplo, a nivel profesional, que es donde yo me centro, o a nivel personal, aunque tiene muchas similitudes, no es el área donde yo estoy, digamos, especializado o donde tengo mi cabeza todos los días, porque, no sé, como personalmente me va bien, igual ya estoy suficientemente contento y yo lo personal y lo profesional está muy relacionado. Pero a nivel profesional, por centrarnos, diría, en el trabajo en el que ¿estás contento? ¿No estás contento? ¿Por qué? ¿Por qué estás bien o por qué no estás bien? ¿Qué cosas te gustan más? ¿Qué cosas te gustan menos? Si tuvieras la cuenta del banco absolutamente llena y no te preocupara el dinero, por ejemplo, ¿qué harías? ¿Qué te gustaría hacer? No significa que tengas que dejar todo para hacer eso. Evidentemente no, porque eso en la mayoría de casos sería un salto al suicidio. Pero te está dando una idea de cuando no intervienen factores como el dinero, que, ojo, es un factor muy importante porque es lo que nos permite vivir con determinada calidad. Pues cuando no están esos factores nos permite pensar como un poco más limpio y tener una visión más clara de qué es lo que nos gusta. Y todo esto al final es un proceso que no es un día me paro a pensar y de repente, pum, se me enciende la bombilla y miro hacia adelante y ya tengo clarísimo qué es lo que voy a hacer el resto de mi vida. Para nada. Esto es un proceso que requiere de mucho tiempo, que va a ir cambiando con el tiempo. Yo lo que quiero ahora no es lo mismo que quería hace 3 años, ni hace 5 y, por supuesto, hace 15, cuando empecé mi vida profesional o estaba en la universidad, muchísimo menos. Es un proceso.
El tema es no quedarnos en simplemente decir, bueno, pues yo qué sé, como no sé qué hacer en mi vida, pues yo ya tiro hacia adelante y ya veremos. Y lo bueno de todo esto, que me gusta decir a mí mucho, es que está de nuestra mano. Que depende de nosotros, que pararnos a pensar no depende de si tengo dinero para contratar a un coach o a un mentor, o si tengo relaciones con gente muy importante que me haga de mentoring, que si conozco o no a Steve Jobs o a Elon Musk del momento. No, es que es gratis, es que es pararnos a pensar. De hecho, nos va a ahorrar dinero porque no vamos a estar gastando en otras cosas probablemente, por darle un toque de humor, pero es que está ahí, es que está de nuestra mano y yo creo que es absolutamente fundamental. Y no, o sea, Steve Jobs decía, hay un trocito de ese discurso que tú mencionas que creo que es muy interesante. No estoy muy de acuerdo con este señor o con algunas prácticas que se dicen que hacía de este señor. Creo que lo hemos idolatrado, igual como estoy yo idolatrando hoy en día a Elon Musk con cosas que después no son tan éticas o determinadas cosas, pero bueno, son figuras mediáticas y sabemos que siempre es así. Pero este señor en ese discurso decía esto de connecting the dots, conectando los puntos, que decía que después cuando miras hacia atrás te das cuenta vas uniendo los diferentes puntos de la secuencia de cosas que han ocurrido y te han llevado hasta donde estás, pero que solo lo puedes hacer mirando hacia atrás, no lo puedes hacer mirando hacia adelante. Y es la puñetera verdad, pero yo prefiero que esas cosas que se han unido y que me han llevado a donde estoy hayan sido en gran medida provocadas por mí, por un proceso de reflexión que yo he ido guiando yo he elegido más o menos en qué camino quería ir, aunque después hayan ido variaciones, que ese connecting the dots sea de cosas absolutamente aleatorias, porque también ocurre. Él estaba planteando el caso de me va bien, ¿por qué me va bien? Miro hacia atrás y digo, por esto. Claro, ahora todo tiene sentido, pero es que cuando te va mal puedes hacer el mismo ejercicio y llegas a la misma conclusión. Me va mal, ¿por qué? Por esto, y todo tiene sentido. Entonces, tenemos dos opciones de hacerlo bien o hacerlo mal. Y hacerlo bien pasa por pararnos a pensar un ratito. Sí, has comentado un montón de cosas interesantes. El tema de los mentores, bueno, pues sí, yo estoy de acuerdo en que son un poco desatascadores del momento, pero que al final qué importante también tener criterio propio y bueno, aunque muchas veces te den consejos o no, necesitas comprobarlo por ti mismo, equivocarte. Y creo que muchas veces somos poco generosos con nosotros mismos. A mí me ha pasado que claro, muchas veces te culpas a tu yo del pasado, si hubiera empezado antes, si hubiera cogido otro camino. Bueno, supongo que lo hicimos lo mejor que pudimos o supimos con los recursos que teníamos y eso es lo que hoy nos ha traído hasta aquí. O sea, que en ese sentido, lo que tú decías, el propósito no es algo estanco, va cambiando a lo largo del tiempo. Uh-huh. Y aquí también, pues bueno, un poco algo que tú mencionas mucho y es el tema ese de seguir tu propio criterio, de pedir feedback, porque al final, pues gente que te conoce y te puede ayudar a mejorar, pues es algo siempre bienvenido, pero fiarte mucho de ti, ¿no? Porque al final cada persona es distinta y esto ocurre también mucho con los métodos. Muchas veces seguimos un método... Tal cual y a lo mejor a nosotros no nos da los mismos resultados que el autor que lo ha planteado. Claro, pero porque creemos que la solución a nuestros problemas está en el método, en la receta, en el seguir el paso a paso. En ocasiones puede ser así, por supuesto, pero que realmente la solución a nuestros problemas está en entender por qué existe ese método, qué intenta ese método y ver cómo también entender cuáles son nuestras circunstancias y ver cómo ese método, podemos adaptar cosas de ese método a nuestras circunstancias y de ahí encontrar nuestra propia solución. Si cualquier metodología funcionara perfecto, al final toda nuestra vida se podría encapsular en diferentes metodologías. Quiero hacer no sé cuánto, metodología de objetivos SMART. Quiero hacer no sé quinto y todo tendría una metodología que la seguirías paso a paso y te funcionaría perfecto. De todo el mundo le funcionaría bien. ¿Y por qué no ocurre? Porque no es así. Porque una metodología no es más que una historia que justo esta semana, bueno, cuando estamos grabando esto, esta semana, el viernes, grabo un episodio un poco irónico sobre el tema de las metodologías, porque he inventado la mía propia, aquí la puedo decir porque sé que esto se va a publicar después de que saque el episodio, que es la metodología SCAR, que es sentido común aplicado a la realidad, y no le he puesto a la puñetera realidad porque no sonaba bien, metiéndole una P por medio, pero es que es eso, es que las metodologías es un
Es un proceso de reflexión por el que ha pasado, o de trabajo, de acción por el que ha pasado una persona que le da para escribir un libro súper chulo, pero que no necesariamente le funciona a todo el mundo. Lo interesante es el aprendizaje que sacamos de esa metodología, sobre todo, y todo lo que podemos aprovechar de ahí, que hay metodologías muy buenas, pero evidentemente tenemos que adaptarla a nuestras circunstancias. Sí, a nuestras circunstancias y también volviendo un poco al principio, pues al momento en el que vivimos. Y hay Claro. episodios súper interesantes que tienes en tu podcast. Yo recuerdo, es que mientras estabas hablando se me venía también a la cabeza uno, del tema de cómo ha cambiado, ¿no? De cómo el antiguo paradigma a lo mejor ya no sirve para lo que estamos viviendo ahora y la manera que teníamos a lo mejor de enfrentarnos a las entrevistas. Tienes uno súper interesante en tu podcast de preguntas que te pueden llegar a hacer un poco trampa y al final nos ayuda a conocer todo esto, pues porque quién no se ha enfrentado a una entrevista, ¿no? Y te pones nervioso, te preguntan por cuánto quieres cobrar o cosas así y dices, madre mía, a ver, ¿qué respondo yo aquí ahora? Claro, pero ¿qué hacemos? ¿Qué suele hacer mucha gente en este tipo de situaciones? Todos sabemos que hay como preguntas trampas que nos pueden hacer en entrevistas, o hay quien va a pillar, o sabemos que nos pueden hacer preguntas que nos van a poner nerviosos y que intentamos prepararnos la respuesta de antemano. Entonces empiezas a buscar en internet y empiezas a ver artículos que te dicen las 10 preguntas que tienes que saber la respuesta, y te dicen, y hay quien sea, yo conozco casos de personas que se han como aprendido la respuesta de memoria. Y yo ahí les diría a todos, utilizad la metodología SCAR que nunca falla. Sentido común aplicado a la realidad. Te preguntan cuánto dinero quieres ganar y estás nervioso, no contestes, dile, mira, ahora mismo, pues lo puedes decir, pues me has pillado en un momento en el que no me quiero equivocar, no me quiero ir por debajo, porque si no, igual me lo aceptas y dentro de un tiempo pues me doy cuenta de que estoy muy por debajo del mercado, pero tampoco te quiero decir una cifra loca para que terminemos esta conversación creyendo que estoy flipado, ¿sabes? Entonces, si te parece, te contesto mañana. Sentido común aplicado a la realidad. Evidentemente, todo esto pues, estoy diciendo la respuesta así en caliente y tal, pero que es aplicar el sentido común. No hace falta muchísimo más, pero no, queremos ir con la respuesta aprendidita de memoria y de hecho eso funciona fatal porque se nota mogollón que te has aprendido la respuesta de memoria, que te has leído no sé qué blog y en el momento en que te sacan de una pregunta que no vas con una respuesta preparada, se nota muchísimo y cuando hablo de respuesta preparada me refiero a que casi la respuesta la estás soltando como un loro. Otra cosa es que yo sé que me vas a preguntar, por ejemplo, de lo que he conseguido en mi anterior trabajo, cuáles son los hitos más importantes, pues yo sí me puedo preparar la respuesta de hacer un proceso de sentarme, pensar y decir, oye, pues ¿qué es lo más grande que he conseguido en la empresa en la que estaba antes, en el puesto? Pues esto. Eso es prepararte bien una entrevista de trabajo. Y si me preguntan, yo sé que aquí tengo argumentos muy buenos que dar, pero no necesito aprenderme como un loro la respuesta. Pero bueno, es que el tema de las entrevistas, además, a mí me pone muy nervioso porque veo que la gente le damos una dimensión que no se merece. La hacemos como algo muy complejo cuando realmente es una conversación entre dos personas en la que hay una persona que es por parte de la empresa que intenta conocerte mejor y otra persona, el que está buscando el trabajo, que también debería intentar conocer mejor la empresa en la que está dispuesto a meterse. Sí, me alegro que digas esto porque yo creo que tiene que ver mucho con nuestras también creencias limitantes de que a la hora de enfrentarnos a una entrevista tenemos que ponernos un poco una máscara de decir, bueno, es como el elevator pitch, ¿no? Tienes unos minutos para venderte de alguna manera y que te compren. Y yo con el paso del tiempo me he dado cuenta de lo que tú dices, ¿no? De cuánto facilitaría las cosas poder ser tú en tu versión más espontánea y si encajas a la empresa bien, si no, no pasa nada, habrá otra en la que sí, porque yo creo que este es un poco el problema principal que luego ocurre en la gente y es que va a trabajar a un sitio en el que muchas veces ni siquiera se siente identificado con los valores corporativos y que al cabo de un tiempo pierde total implicación y motivación
por el hecho de decir, vale, he pasado una entrevista, pero en realidad aquí a mí ni se me está teniendo en cuenta, ni se está teniendo en cuenta mi creatividad, ni puedo aportar nada, porque al final el valor, o sea, el dinero, llegado a un punto, yo creo que no es suficiente motivación, ¿no? Para estar en un trabajo. Depende de la cantidad. Es como, no, es que es la puñetera de realidad. Si yo te digo que mañana vas a cobrar 1 millón de euros y estás en un puesto que no te termina de llenar porque no te permite a ti ser lo creativa que quieres ser, pues igual aguantas bastante tiempo. ¿Me entiendes? Pero es que es la realidad. Otra cosa es que tengas que hacer cosas con las que dices, moralmente no estoy dispuesto a hacer eso, entonces me da igual que sea 1 millón de euros, no quiero ir a la cárcel o lo que sea, ¿vale? Pero yo creo que estoy 100% de acuerdo con lo que estás diciendo. Al final tenemos que conocer muy bien la empresa en la que vamos a entrar y sobre todo, como yo digo mucho, entender el juego al que juega esa empresa. Eso es súper importante. Y te pongo un ejemplo. Yo ahora tengo un equipo, somos unas, no sé, 13, 15 personas ya en The Power MBA haciendo producto y seguimos creciendo y estoy buscando más gente y cuando estoy buscando gente, para mí es muy importante que entiendan cómo funciona la empresa por dentro, que entiendan cuál es la situación de la empresa. Y una parte de la entrevista soy yo contándole con pies y señales cómo funciona la empresa, para que sepan a lo que se enfrentan. No es lo mismo entrar en una gran empresa que lleva muchos años, muchos empleados, con un negocio muy establecido, con unos procesos muy claros, donde, digamos, todo está desarrollado y tú eres algo más en el engranaje, una persona que necesitan, pero que, digamos, cuando el modelo de negocio está establecido y los pilares de la empresa ya están muy asentados, hay una estabilidad que, por ejemplo, donde yo estoy ahora no existe. ¿Por qué? Porque es una empresa, por ejemplo, que hace 4 años no existía, ahora está yendo como un tiro, ha crecido una barbaridad. O sea, una empresa que hace 4 años no existía y ahora está en, yo qué sé, 170 empleados ya, a un ritmo de crecimiento brutal. Pues funciona de una manera, está todo por hacer, está todo por inventar, está todo por mejorar y es una maldita maravilla, es a mí lo que me encanta, pero a mí me encanta jugar ese juego, a mí me encanta ese juego de la incertidumbre, del que el plan que hemos trazado y que nos hemos pasado un montón de días pensándolo, mañana se deshace y se empieza uno nuevo. A mí me gusta eso, para mí eso es jugar en el barro y a mí yo soy luchador de barro. Y me encanta, pero yo lo que quiero es que la gente entienda que si entras, por ejemplo, en un departamento como el mío, que es puro barro, porque estás todos los días aprendiendo, todos los días haciendo cosas y todos los días cambiando los planes, te tiene que gustar trabajar en el barro. Si tú lo que buscas es un empleo súper estable, súper tranquilo, rutinario, todos los días lo mismo y las cosas no cambian, este no es tu sitio. Pero por eso es tan importante que conozcamos, por un lado, nosotros como empleados, dónde nos vamos a meter y por otro lado también que las empresas sepan ser sinceras y decirte, oye, te vas a meter en una empresa para decirle, eres un número. Aquí no necesitamos gente creativa, aquí necesitamos gente de ejecución pura o necesito una persona que sea una máquina en hojas de Excel. No intentes ser creativo, pues no te va a servir. Necesito que seas súper operacional porque el puesto lo requiere. Para mí sería una maravilla que las empresas fueran así de sinceras y creo que se ahorrarían muchos despidos, creo que se ahorrarían muchos dolores de cabeza y creo que serían capaces de encontrar a gente muchísimo mejor si fueran así de sinceras y por eso yo cuando estoy contratando soy así de sincero porque sé que hay mucha gente que cuando yo les cuento esto, yo les empiezo a ver la cara a algunos y aunque todo el mundo normalmente te suele decir sí, yo me siento cómodo ahí porque pues, necesitan el trabajo, quieren trabajar, sé que la realidad es que no se sienten cómodos con eso y yo prefiero que esa relación no comience porque se va a terminar más pronto que tarde. Sí, te hacía yo un gesto, es que no nos pueden ver aquí los oyentes, pero estaba queriendo decir que el cuerpo no miente, o sea, que las palabras Correcto. Al final tú puedes decir lo que quieras, pero el 90% de la comunicación es precisamente no verbal y no podemos... Sí, el problema es que no sabemos leer esa comunicación no verbal. Hay cosas muy evidentes y yo te empiezo a poner cara de asco ahora, te das cuenta claramente, pero hay otras reacciones que son más complicadas. Es un tema que a mí me gusta mucho y que siempre he intentado aprender, pero que realmente es muy, 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 muy complejo y es una lástima porque como tú dices, con nuestra cara sobre todo expresamos muchísimo más que con nuestras palabras. No sabemos, es muy difícil mentir con la cara, muy, muy difícil. Imagino que habrán actores o gente que muy rebuscada que lo sabe hacer, pero la inmensa mayoría de los mortales no sabemos.
Sí, totalmente de acuerdo. Tiene que ver con una parte del inconsciente que no podemos controlar y al final, pues bueno, estoy totalmente de acuerdo con esta última reflexión que has hecho, el tema de la honestidad. Pasamos más tiempo en el trabajo casi que en nuestras casas, o sea que si no estamos a gusto, pues imagínate, ¿no? El calvario y el estrés que nos No, es que, llevamos a... claro, es que tú piénsalo, ya no porque pasemos más tiempo o no, pero todos tenemos, en general todos tenemos que trabajar. Entonces, ya que vas a trabajar, sean 7, 8, 9 o las horas que te dé la gana, sácale el máximo provecho. Y la única forma de realmente sacar el máximo provecho de esas horas que trabajas es estar en un sitio donde te sientas cómodo, donde realmente puedas aportar valor, donde tengas la capacidad de brillar si lo que quieres hacer es brillar dentro de la empresa, etcétera, etcétera. Es que las horas te las vas a pasar trabajando igual. Entonces, mejor hacerlo bien que hacerlo mal. Efectivamente, sí, totalmente de acuerdo. Además, me parece un muy bonito cierre, ya casi para terminar, pero no me gustaría acabar este episodio, Matías, por cumplir también con los tiempos, sin que nos dijeras, primero, ¿quién inspira esa cabecita que tienes ahí dentro? ¿Qué recursos, personas te ayudan en el día a día? Y también que nos cuentes, por supuesto, qué estás haciendo ahora, cuáles son tus retos, en qué momento de tu vida estás, dónde pueden seguirte, encontrarte. Cuéntanos un poquito. Pues realmente la realidad es que la gente yo siempre pongo el ejemplo de Elon Musk, pero no deja de ser otro ejemplo como Steve Jobs, porque me parece un tío flipante lo que está haciendo, y en cierta medida me inspira, pero las personas que realmente me inspiran son gente absolutamente desconocida que está a mi alrededor, que son desde personas para las que he trabajado y han sido mis jefes, personas para las que trabajo, compañeros de trabajo, amigos y gente que conozco a mi alrededor, que te podría poner nombre y apellidos, pero es que no conocerías a ninguno de ellos, porque son gente, a mí esos ejemplos grandes y mediáticos como Elon Musk, me gustan y creo que están haciendo cosas increíbles, pero son para mí por lo menos, tan inalcanzables por un nivel intelectual, por muchos temas que me pueden inspirar hasta cierto punto, pero a mí me gusta la gente práctica, me gusta ver las cosas en la realidad y lo que a mí me puede inspirar en la realidad es la gente de la que yo me rodeo, mucho más que la gente de la que puedo escribir un libro o ver un vídeo, porque lo vivo en el día a día y creo que al final tampoco hace falta que sean figuras súper reconocidas ni que tengan súper empresas para que te inspiren. Una de las personas que más me inspira es un compañero con el que hago un mastermind todas las semanas, José Ángel Gutiérrez, que he dicho, no puede tener un nombre más común en España y un apellido, nadie conocerá probablemente y para mí, pues yo te diría que en los últimos 3 años es una de las personas que a nivel profesional y en gran medida también personal más me ha aportado en mi vida y más me ha inspirado. Y este es un pequeño homenaje a él, ya que me permites el momento, porque es absolutamente desconocido, pero es una persona brillante y que no puedo estar más agradecido. Y que, por cierto, además, todo empezó como una relación de que fue el primer cliente de mi vida, de mi último proyecto, mejor dicho, ha sido él y ha terminado siendo una relación de amistad personal y también profesional muy intensa, como ya ves. Y a la segunda pregunta que me haces, ¿qué estoy haciendo ahora mismo? Pues yo soy un híbrido. Al igual que me gusta el modo de trabajo híbrido, presencial y en remoto, también soy un híbrido porque por un lado tengo mi propio negocio y por otro lado trabajo para una empresa. En mi propio negocio, pues tengo un podcast que se llama Desarrollo Profesional, donde hablo sobre desarrollo profesional. Como ves, ahí muy creativo no estuve cuando le puse el nombre, pero sí que es muy indicativo y la gente lo entiende rápidamente de lo que hablo. Relacionado al podcast, tengo un programa de formación que se llama Core Skills, donde pues enseño cuáles son las habilidades profesionales que a mí me han llevado a conseguir lo que tengo hoy profesionalmente y, sinceramente, ganarme muy bien la vida. Pues son habilidades transversales a cualquier empresa, industria, negocio, lo que sea, que todos tenemos que desarrollar, porque yo me he dado cuenta, después de unos cuantos años trabajando, en que son como pequeños techos de cristal que todos tenemos, que si no las desarrollamos es imposible que podamos ganar más responsabilidad en una empresa, tener mejor trabajo, aportar más valor, tener mejor remuneración, mejores condiciones, etcétera, etcétera. Eso es lo que hago principalmente por mi lado, lo que sería mi empresa. Y además empecé como, digamos, dándoles servicios y al final me he incorporado al equipo completo, liderando
liderando la parte de producto de Power MBA, que ya le he mencionado antes, que yo me imagino que la gran mayoría de los que nos escuchan igual no son alumnos de la escuela de negocios, pero sí que lo conocen seguro porque le habremos bombardeado anuncios. Es una escuela de negocios que, por resumirlo en pocas palabras, pues en los últimos años lo ha petado porque sacó un programa formativo disruptivo, un MBA, que de repente todo el mundo se podía permitir y no te tienes que gastar 70.000 euros en hacerlo, y que además la forma en la que damos las clases es muy peculiar, muy al grano, muy práctica y desde un enfoque como creo yo que se tendría que hacer la formación, como yo lo he hecho en Core Skills y como lo hago en The Power MBA. Y hay un enfoque muy realista, muy que la gente ve la clase, se siente identificado con el profesor, entiende lo que le está contando, lo sabe aplicar a la realidad, y para eso solo le han hecho falta ver un vídeo de 10 o 15 minutos y no estar en una clase de 4 horas los fines de semana pagando una pasta, básicamente. Y eso es todo lo que hago. Y entonces me pueden encontrar, pues me podéis encontrar principalmente en LinkedIn como Mattia Pantaloni. No os van a aparecer muchos, ya os lo adelanto. Y en Spotify, iVoox, Google Podcast, iTunes, Desarrollo Profesional, y veréis un logotipo verde fosforescente que daña a los ojos. Está hecho con intención y alevosía para llamar la atención. Ese soy yo. Sí, el nombre de tu podcast no lo sé si es original o no, pero tu nombre y tu apellido, desde luego que sí. Yo la primera vez que lo vi dije, no sé pero si ahí no tengo italiano, mérito. Ahí argentino. no. Ahí el mérito creativo, vamos a dejarlo ahí, es de mis padres. Y no soy ni italiano ni argentino, soy español, pero sí que tengo ascendencia italiana y argentina, de hecho. Por eso me gusta hablar mucho. Genial, Matías. Pues agradezco que hayas dicho todo esto, sobre todo el tema de ese compañero que te inspira, José Ángel Gutiérrez. José Ángel Gutiérrez, desde aquí, pues si lo está escuchando. Y te doy toda la razón porque todos somos héroes anónimos, no hace falta ser, pues eso, salir en los periódicos, en las revistas, todos por cerrar también, ¿no? Tenemos unas habilidades, unas destrezas y todos podemos estar llamados a hacer algo grande, siempre pues teniendo en cuenta todo eso que dices, ¿no? El esfuerzo, la constancia y bueno, estas cosas que son tan importantes. 1.000 millones de gracias por haber colaborado, participado en esta charlita. Creo que ha sido súper inspiradora. Yo te animo a seguir así. La verdad que me encanta tu honestidad, tu sinceridad, tu practicidad, tu pensamiento crítico también. Y nada, muchísimo éxito y de verdad 1.000 millones de gracias por estar aquí. Pues muchas gracias, Miriam, a ti por traerme, por compartir este rato conmigo, y espero que la gente haya disfrutado de esta charla. Seguro que sí. Muchas gracias y a vosotros también. Gracias por estar un día más. Adiós.